Muy buenas, mi nombre es Alejandro y les voy a explicar el subtema llamado ANOVA de dos factores o bloques. La empresa ADO realiza la ampliación del servicio de autobuses. Hay 4 rutas a considerar: Hidalgo, Boulevard, Principal y Centro. Se realizaron varios recorridos de prueba para determinar si había diferencia entre los tiempos en las 4 rutas. Como habrá una gran cantidad de conductores, la prueba se realizó de manera que cada uno de los conductores recorriera cada una de las 4 rutas. A continuación se muestran los tiempos de recorrido en minutos y cada combinación conductor-ruta. Al nivel de significancia del 0.05, ¿existe alguna diferencia en el tiempo medio que viaje a lo largo de las 4 rutas? Como se va a realizar el ANOVA de dos factores, se van a proponer dos hipótesis. Como se va a realizar el ANOVA de dos factores, se van a proponer dos hipótesis. La primera hipótesis nula dice que las medias del tratamiento son iguales. La media 1 es igual a la media 2, igual a la media 3, igual a la media 4. No hay diferencia entre las rutas asignadas. La hipótesis alternativa nos dice de que no todas las medias de tratamiento son iguales, no todas las rutas son iguales. Y la nueva hipótesis que tendremos es: las medias de bloques son iguales, media 1, media 2, media 3, media 4 y agregando media 5. No hay diferencia entre los conductores, y la hipótesis alternativa nos dice de que no todas las medias de bloques son iguales, no todas las rutas de los conductores son iguales, con un nivel de significancia del 0.05. Vamos a sacar los grados de libertad del numerador del tratamiento, que va a ser igual a k menos 1, que es igual a 4 menos 1, igual a 3, que es S4 significa el número de tratamientos, y el denominador de tratamientos, que es B menos 1 por K menos 1, que es el bloque 1 por el número de tratamientos, que nos da igual a 5 menos 1 por 4 menos 1, que multiplicado da un total de 12. El 3 y el 12 van a ser nuestro grado de libertad para nuestro valor crítico de F, el cual es 3.49. El 3.49 se va a utilizar y se va a graficar en una pendiente, en donde va a haber una zona donde no se rechaza la hipótesis nula y donde sí se rechaza la hipótesis nula. Si es menor que 3.49 no se rechaza, y si es mayor se rechaza. Para ello se escribe la regla de decisión, que es la antes mencionada, en donde no se rechazará la hipótesis nula si F prueba es menor que 3.49. Los tiempos de ruta son iguales, de lo contrario se va a rechazar. Los tiempos de ruta no son iguales. Para sacar el estadístico de prueba F, nos dice de que F va a ser igual al cuadro medio de regresión entre el cuadro medio del error. Pero para sacar primero la F prueba necesitamos el valor de SST, que significa del suma del cuadrado del tratamiento. Para esto la fórmula nos dice de que para sacar la suma del cuadrado del tratamiento va a ser igual a la sumatoria del total del tratamiento elevado al cuadrado entre n menos la sumatoria de x elevada al cuadrado entre n. N va a ser el número de datos o de población que tiene cada tratamiento, por lo cual, como todos tienen la misma cantidad, va a ser un total de 5 y se va a poner debajo de estos. La suma del tratamiento 1 da un total de 110, sin que a 1 se eleva al cuadrado. La suma del tratamiento 2 también da un total de 110. La suma del tratamiento 3 da un total de 125 y la suma del tratamiento 4 da un total de 119. Cada tratamiento se va a elevar al cuadrado y se va a dividir entre 5, y luego se le va a restar lo que es la x. ¿Qué es x? X es la suma del total de cada tratamiento y luego se divide entre n. N va a ser el número total de datos. Como ya se puso anteriormente que eran 5 por cada tratamiento, se suman esos 4 5, nos va a dar un total de 20. 110 elevado al cuadrado y dividido entre 5 da un total de 2420. Como se repite lo mismo, va a ser igual 2420. El tratamiento 3, 125 elevado al cuadrado y dividido entre 5,
nos da un total de 3125 y del tratamiento 4 nos da 2832.2. A esos valores se le va a restar la cantidad de 10.998.05, que va a ser igual a 10.797.2 menos 10.764.8. Nos va a dar un total de 32.4. Y eso va a ser la suma del cuadrado del tratamiento. Después de haber sacado la suma del cuadrado del tratamiento, vamos a sacar la suma del cuadrado del bloque. Para sacar la suma del cuadrado del bloque, dice que va a ser igual al método que hicimos hace un momento, pero la diferencia es que ocuparemos los datos de manera horizontal, mientras que en el anterior se ocuparon de manera vertical. La suma del cuadrado del bloque va a ser igual a la sumatoria del bloque elevado al cuadrado entre 4. 4 se va a tomar como el número de tratamientos, cuando anteriormente se tomó en base a la cantidad de conductores entre las rutas. En lugar de vertical va a ser horizontal. Entonces, la suma del cuadrado del bloque va a ser igual a 80 elevado al cuadrado entre 4, más 91 elevado al cuadrado entre 4, más 91 elevado al cuadrado entre 4, más 99 elevado al cuadrado entre 4 y más 103 elevado al cuadrado entre 4, menos la sumatoria de todos los bloques y la sumatoria de todos los datos de los bloques. En esta parte sigue siendo igual, ya que los datos siguen siendo la cantidad de 20, mientras que la sumatoria de todos los bloques da un total de 464 elevado al cuadrado. Entonces, la suma del cuadrado del bloque, el primer resultado nos da 1600 más 2070.25 más 2070.25 más 9450.25 y más 2652.25. A estos números se le va a restar la cantidad de 10.764.8 y al sustituirlo nos da que 10.843 menos 10.764.8, que nos va a dar un total de 78.2. Y esa es la cantidad de la suma del cuadrado del bloque. Después de haber sacado la suma del cuadrado del tratamiento y la suma del cuadrado del bloque, lo que se hace es sacar la suma del cuadrado del error. Para ello, vamos a utilizar el ANOVA de un factor. La fórmula utilizada es que la suma del cuadrado del error va a ser igual a la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de cada tratamiento elevado al cuadrado entre n. La suma del cuadrado del error va a ser igual a 10.904 menos 10.797.2, que va a dar un total de 106.8. Se va a sacar el SS total, que es igual a la sumatoria del cuadrado del tratamiento más la sumatoria del cuadrado del error. 32.4 más 106.8 nos va a dar un total de 139.2 y esto se va a sustituir en la tabla de ANOVA. Y ahora sacaremos lo que es el error, la suma del cuadrado del error. Lo que se va a sacar es la suma de los cuadrados del error de dos direcciones. Para ello, se toman de la tabla de ANOVA anterior lo que es los valores. Lo que haremos a continuación será sacar la suma de los cuadrados del error de dos direcciones. Para sacar la suma del cuadrado del error de dos direcciones va a ser igual a la suma del cuadrado total menos la suma del cuadrado del tratamiento menos la suma del cuadrado del bloque, lo cual es 139.2 menos 32.4 menos 78.2, nos va a dar un total de 28.6. Y eso es el error. Los grados de libertad va a ser K menos 1, que es 4 menos 1, que es igual a 3. Y B menos 1, que es los bloques.
que es 5 menos 1, que es un total de 4. Y aquí al multiplicarlo nos da un total de 12 grados de libertad para la suma del cuadrado del error. Y así sucesivamente se sustituye de la siguiente manera. Primero se saca el cuadrado medio del tratamiento, que es que 32.4 entre 3 va a dar un cuadro medio de 10.8. Para sacar de los bloques nos dice de que 78.2 se va a dividir entre 4 y nos va a dar un total de 19.55. Y ya por fin para el error, el 28.6 se va a dividir entre los grados de libertad, que son 12. Nos va a dar un total de 2.3833. Y para sacar el F prueba del tratamiento, nos dice de que el 10.8 que sacamos del cuadro medio lo vamos a dividir entre el cuadro medio del error, que es 2.3833. Nos va a dar un total de 4.5315. Mientras que el de los bloques, que el cuadro medio es de 19.55, se va a dividir entre 2.3833 del error y da un total de 8.2029. En conclusión, las hipótesis se rechazan, ya que estos valores superan lo que son los grados de libertad de 3.26. Este es los grados de libertad para los bloques. Aquí el 8.2029 se graficó, se rechaza la hipótesis nula. Aquí, que son de los tratamientos, los grados de libertad de 3.49, igual también se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, en el ANOVA de dos tratamientos o en el ANOVA de dos factores se rechazan las hipótesis nulas. Se rechazan ambas a un nivel de significancia de 0.05. No todas las rutas recorridas son iguales y no todos los tiempos recorridos de cada conductor son iguales. Ya por último, para hacer la comprobación en Excel, lo que se hace es ir a datos, análisis de datos y se seleccionará una opción que dice análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Esto significa que va a tomar lo que son las rutas de tratamientos que son la Hidalgo, Boulevard, Principal y Centro y los valores de los conductores, que serán los 5 conductores. Muchas gracias por su atención. ANOVA cuadro latino. Tenemos el siguiente ejemplo. Debido a que hay 3 sistemas de computación ahora, se seleccionan 3 empleados para que trabajen en cada sistema, durante cada uno de los 3 periodos. Ahora tenemos 3 tratamientos, que son los sistemas de cómputos, 3 niveles de experiencia y 3 periodos de tiempo. Se tiene un cuadro latino de 3×3. Los sistemas de computación tratamientos se identificarán como A, B y C. Cada tratamiento aparecerá en todas las filas y columnas del recuadro. El ANOVA de cuadro latino se utiliza cuando se desea bloquear el efecto exterior de dos variables que pueden producir resultados equivocados. Permite obtener información con una muestra más pequeña, ya que elimina la variación exterior haciendo el bloqueo en dos variables. Este diseño contiene un solo elemento por tratamiento y por celda. Se utilizan las letras A, B, C y D para denotar los tratamientos. Se conoce como cuadro latino porque se ocupan las mismas letras junto con los números. Este método será un poco más rápido de resolver. Para ello, lo que vamos a hacer es pasarlo al Excel. Lo que tenemos que hacer primero es que el cuadro latino, que son el cuadro que tenemos en esta área de acá, este cuadro latino, lo que vamos a hacer es quitarle lo que son las letras por el momento. Y ya de ahí vamos a hacer lo que es la sustitución. Lo que hacemos es sacar el total de cada columna y también el total de cada bloque. Después de obtener el total de cada bloque, este se suma y a su vez el total de cada bloque se eleva al cuadrado, porque estos son valores que ocuparemos más adelante. Lo que sacamos primero es el factor de corrección. Para sacar el factor de corrección de un cuadro latino, la sumatoria del total de los bloques se va a elevar al cuadrado
y luego se va a dividir entre el número de datos, los cuales son 9. Después de obtener el factor de corrección, lo que se va a hacer es la suma de cuadrados. Se va a sacar la sumatoria del cuadrado total, o mejor dicho, se va a sacar la suma de cuadrados total. Para sacar la suma del cuadrado total, lo que se va a hacer es lo siguiente. Para corroborar de que lo hacemos bien, primero lo vamos a hacer de la manera manual. Lo que hacemos es sacar el cuadrado de cada columna, o mejor dicho, de cada tratamiento, de la mañana, tarde y noche. El 15 se eleva al cuadrado. Nos va a dar un total de 225, el 12 al cuadrado 144 y 17 al cuadrado 289. Lo que hacemos después de elevarlo al cuadrado lo vamos a sumar. Nos va a dar un total de 2045. Nos va a dar un total de 2045, lo que es la suma de cuadrados totales. Hay otro método por medio de Excel que nos permite que, utilizando lo que es la función de suma de productos, al seleccionar la celda dos veces, lo que hace es primero elevarlo al cuadrado y luego al sumarlo en automático, lo cual nos ahorra un poco de tiempo, a diferencia de hacerlo manual por cada dato elevarlo al cuadrado. Después de sacar la suma de cuadrados totales por cualquier medio, el cual puede ser del método normal o por medio de esto que es la función de suma de producto, la cantidad total le restamos lo que es el factor de corrección y eso nos va a dar la suma de cuadrados totales. Luego lo que vamos a hacer es sacar la suma de cuadrados de renglón. Para sacar la suma de cuadrados de renglón nos dice de que vamos a volver a ocupar la función de suma de producto y vamos a seleccionar, mejor dicho, y vamos a seleccionar lo que es, y vamos a seleccionar el total de los bloques. La suma de cuadrados de renglón también se le conoce como la suma de los bloques. Después de hacer la suma, se va a dividir entre 3, que es la cantidad de datos. Después se le vuelve a restar lo que es el factor de corrección y la suma del cuadrado de renglón nos va a dar 4.2222. Después sacamos la suma de las columnas. Hacemos lo mismo. La función de suma producto que nos permite primero elevarlo y ya luego sumarlo. Vamos a seleccionar los totales de cada tratamiento y se va a dividir entre 3 porque es el número de datos. Y se le va a restar, como siempre, lo que es el factor de corrección. Nos va a dar un total de 121.5556. Ya por último, se va a sacar la suma del cuadrado del tratamiento. Utilizamos la función de suma del producto para sacar la suma del cuadrado del tratamiento. Lo que primero tenemos que hacer es que de la tabla primera, que fue como vinieron los datos distribuidos, los vamos a acomodar cada letra con cada valor. Los sistemas de cómputo A, B y C se van a ajustar los valores. A17 se va a sumar con A18 y con A9. B15 se va a sumar con B20 y B10. Y C12 se va a sumar con C19 y C11. Que así es como se ven en la tabla primera y así es como se ven después de haberse acomodado. Lo cual nos va a permitir sacar la suma de cuadrados del tratamiento. Al hacer el atajo, como ya se sabe, después de acomodarlo, después de aplicar la función en Excel de suma de producto, se seleccionará las 3 sumatorias de A, B y C 2 veces. La primera permitirá de que se eleve al cuadrado y la segunda permitirá que las cantidades se sumen y luego se va a dividir entre 3. Y con eso se va a tener la suma del cuadrado del tratamiento. Y ya luego lo que se va a hacer es se le restará el factor de corrección antes mencionado que sacamos. Y con ello tendremos la suma del tratamiento, la suma del cuadrado del tratamiento.
Después de tener la suma del cuadrado del tratamiento, se va a hacer la suma del cuadrado del error, la cual nos dice de que la suma del cuadrado del error va a ser igual a la suma de cuadrados menos la suma del cuadrado de renglón menos la suma del cuadrado de la columna y menos la suma del cuadrado del tratamiento. Nos va a dar un valor de 10.8889. Ya de ahí se va a ocupar la famosa tabla de ANOVA. En esta tabla de ANOVA se muestra los bloques de la fila, los bloques de la columna y los bloques de tratamiento, que fue los valores que sacamos anteriormente. Y los grados de libertad, para sacarlos, nos va a decir que es la columna menos 1 y todos van a tener el mismo valor, a diferencia del error que nos dice que es la columna menos 1 multiplicado por la columna menos 2. Ya sustituyendo los valores en la tabla de ANOVA, los bloques de filas, el valor que sacamos es de 4.2222, bloque de columna es de 121.5556, de tratamientos es 1.5556 y el error nos dio 10.8889. Ya lo que es la suma de cuadrado total es un valor de 138.2222, que es el valor que también sacamos. Los grados de libertad nos dice de que va a ser la columna, que es la tabla de 3×3 menos 1, y nos va a dar un total de 2 en los grados de libertad del bloque de filas, de columna y de los tratamientos. En el error, la columna menos 1 multiplicado por la columna menos 2 igual nos da un valor de 2. Ya para sustituir y poder realizar lo que es el cuadro medio, para poder sacarlo, nos dice de que va a ser el cuadro medio de los bloques de fila 4.2222 entre 2. Para el cuadro medio de bloque de columna va a ser 121.5556 entre 2. Y para los tratamientos es 1.5556 entre 2. El cuadro medio de las filas es 2.1111. El cuadro medio de bloque de columnas es 60.7783. Y el cuadro medio de los tratamientos es 0.7778. El error nos dio 5.4445. Y ya para poder sacar el valor de F, para sacar el F prueba de bloque de filas, nos dice de que el cuadro medio de bloque de filas 2.1111 se va a dividir entre el error, que es 5.4445. Nos da un total de 0.3877. Para el bloque de columnas, 60.7783 se va a dividir entre 5.4445. Nos da un total de 11.1632. Y ya por último, para sacar el cuadro medio de tratamiento del 0.7778 se va a dividir con el error de 5.4445. Va a dar un valor de 0.1429, su valor de F. Y estos son los valores de F. Por lo tanto, solo una de las hipótesis es la que se va a rechazar. En cambio, las otras dos no se van a rechazar. Ya al graficarlo, nos dice de que para el numerador de los tratamientos es k-1, que es igual a 2. Del denominador va a ser 4. Y ya al graficarlo, utilizamos la tabla de distribución F para buscar el valor, que va a ser 6.94, ya antes mencionado. Y los valores anteriores que nos dio en la tabla de ANOVA, los cuales son 0.1429 y 0.3877, nos da a entender de que sus hipótesis no se rechazan, a diferencia de la hipótesis del bloque de columnas, el cual es 11.1632, que es la hipótesis que se rechaza. Y estas fueron las hipótesis. La primera hipótesis nos daba a entender de que los tratamientos son iguales y de que no había la diferencia entre los sistemas de cómputo. La segunda, que los bloques son iguales y que no hay diferencia entre los empleados.
Y ya la tercera, que se rechazó, significa de que no todas las medias de bloques son iguales. No todos los horarios de trabajo en la mañana, tarde y noche son iguales, con un nivel de significancia del 0.05. Muchas gracias por su atención.